Descubierto, millonario encuentra a una madre durmiendo en el suelo y su vida cambió para SIMPRE. Carlos, un empresario exitoso en el mundo de la tecnología, salía de su lujosa oficina, rodeado de su habitual ejército de asistentes y las luces brillantes de la Ciudad de México. Sin embargo, esa noche, todo lo que conocía se desmoronó cuando su mirada se posó en una escena desgarradora. En medio de la plaza, vio a Ana, una madre soltera, dormitando en el suelo. Su pequeño hijo, aferrado a ella, parecía un refugio en medio del caos. De repente, la alfombra de privilegios sobre la que siempre había caminado se alzó como un telón, revelando la cruda realidad del sufrimiento humano. La imagen se clavó en su mente. Recordó a su madre, que había trabajado incansablemente para darle un futuro mejor, ignorando sus propias necesidades. Una oleada de culpa lo invadió mientras observaba la escena. ¿Qué había logrado realmente en su vida? Los autos lujosos, las reuniones en salones exclusivos, todo parecía insignificante comparado con ese encuentro. En él había un dilema moral que lo desnudaba, lo despojaba de su éxito. El sufrimiento ajeno podía coexistir con su felicidad. A medida que se acercaba, una parte de él se preguntaba si era un observador voyeurista, un hombre de negocios cínico que miraba el dolor ajeno sin empatía. Ana despertó, sus ojos cansados y llena de una dignidad silenciada. Carlos se presentó y poco a poco comenzó a conocer su historia. Vender artesanías no era solo un trabajo, era una lucha diaria contra la indiferencia. Conocía a la perfección cada rincón donde la gente escaneaba su mercancía, pensando que todo eso era solo un merchandising y no el reflejo de una vida consumida por injusticias. A pesar de las adversidades, en sus ojos aún brillaba una chispa de esperanza que Carlos no podía ignorar. La atracción hacia su fortaleza lo llevó a cuestionar su propia existencia, mientras su mente luchaba entre el deseo de escalar en su carrera y la necesidad de ayudar a quienes no tenían recursos. Sin embargo, esa lucha interna se tornaba cada vez más intensa. Estaba atrapado en un torbellino de ambiciones y reflexiones. Al pasear por la plaza donde se conocieron, Ana compartió su sueño, que cada madre soltera tuviera acceso a la educación y herramientas necesarias para romper el ciclo de pobreza. Las palabras de Ana resonaban como una melodía olvidada en su corazón. Pero al mismo tiempo, la presión del entorno empresarial lo acechaba. Sus colegas veían en él a un idealista provocador, alguien que ponía en riesgo su reputación por apoyar algo tan poco rentable. La angustia crecía en él, creando una vorágine interna que lo mantenía despierto por las noches. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El descubrimiento de un oscuro secreto familiar comenzó a perseguirlo. Su propia familia había lidiado con la pobreza, una verdad que siempre había sido mantenida en silencio. Con estas revelaciones, Carlos se sentía más conectado con su propósito, pero también se enfrentaba a un dilema moral que amenazaba con llevar su vida al borde del abismo. ¿Era el legado que había construido en su carrera empresarial todo lo que quería? ¿Qué significaba realmente tener éxito? Él se encontró en un punto de quiebre: seguir el camino que la sociedad le había trazado o arriesgarlo todo para luchar por la justicia y ayudar a quienes lo necesitaban. La presión aumentaba, y en su interior, la tensión se tornó casi insoportable. La pregunta permaneció en el aire, haciéndose eco en su mente: ¿logrará transformar no solo su vida, sino también la de Ana? Carlos decidió que debía valorar lo que realmente importaba. Las noches de insomnio se convirtieron en un campo de batalla interno. Por un lado, la voz de su ambición clamaba por ascender en el mundo tecnológico, por consolidar su poder e influencias. Por el otro, el eco de Ana y su sueño reverberaba en su mente, recordándole que su éxito podría ser la herramienta para cambiar la vida de muchas personas, y no solo la suya propia. Cada día, al llegar a la oficina, un vacío se instalaba en su pecho. Las reuniones estaban llenas de cifras y gráficos, pero él ya no podía sobrellevar la frialdad de aquellos números. Las proyecciones de crecimiento económico parecían absurdas al lado de la necesidad humana tangible que había visto en Ana. Los pasillos, antes repletos de emoción por nuevos proyectos, ahora se sentían opresivos. Era como caminar en una estructura de cristal, donde la transparencia del mundo exterior se conectaba con su nuevo propósito. Comenzó a considerar cómo podía fusionar su experiencia empresarial con la visión de Ana. Las conexiones que había cultivado en su carrera le ofrecían un potencial: transformarlas en un camino hacia el cambio social. Pero sus colegas,
aquellos que alguna vez habían sido sus aliados, comenzaron a notar el cambio en él. «Estás distrayéndote, Carlos», le decían, advirtiendo sobre los peligros de desviar la atención de los objetivos claros. La lucha interna se intensificaba, ser visto como un idealista era un riesgo que no podía permitirse, sin embargo, esa sensación de incomodidad se transformó en un llamado a la acción. Las reuniones en la oficina comenzaron a erosionar su paciencia. Una tarde, decidió dar un paso audaz. Llamó a un equipo interdisciplinario de trabajo, en lugar de enfocarse en el próximo producto, propuso algo innovador, un programa que navegaría entre la tecnología y el desarrollo de habilidades para mujeres como Ana. La idea era juntar fondos y generar capacitaciones que empoderaran a madres solteras, enfocado en convertirlas en emprendedoras. Fue un momento decisivo, su pasión por ayudar chocaba con la fría realidad del pragmatismo empresarial, la reacción del equipo fue variada. Algunos se mostraron entusiastas, pero otros lo miraron con desdén. ¿Esto es lo que estamos buscando?, preguntó uno de los ejecutivos más escépticos. Carlos sintió como la presión lo oprimía, pero en su interior, sabía que había cruzado una línea. Este proyecto, aunque incierto, era el reflejo de su deseo de reconciliar su éxito con un propósito más significativo. Mientras luchaba por presentar su visión a más personas dentro de la empresa, el juego se tornaba más complicado. Las redes de apoyo que había establecido empezaban a desmoronarse, y el fantasma del rechazo lo perseguía. Pero en vez de retroceder, encontró en la adversidad una fuerza inesperada, la determinación de llevar su plan a un nivel práctico comenzaba a cobrar vida. Una tarde, mientras revisaba algunos correos sobre el proyecto, recibió un mensaje inesperado. Era de Ana, agradeciendo su tiempo y lo que había compartido sobre sus sueños. Su sencilla nota encerraba una chispa de entusiasmo que encendió en Carlos una ola de determinación. Las palabras de Ana resonaban con fuerza en sus pensamientos. ¿Qué pasaría si este propósito podría, de verdad, cambiar su realidad? Mientras Carlos se preparaba para la presentación que definiría su carrera, la ansiedad comenzaba a transformarse en emoción. Pero, en el fondo de su ser, una nueva inquietud brotaba. Sus colegas ya habían comenzado a cuestionar su compromiso, y la sombra de una traición se cernía sobre él. Estaría a punto de enfrentar el rechazo que había temido. Sería esta la oportunidad para demostrar que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por lo que realmente importaba. En ese instante, Carlos se sintió más vivo que nunca. La presión era abrumadora, pero su objetivo se tornaba en una luz que lo guiaba hacia su verdad. El desenlace se acercaba, y la pregunta seguía resonando: ¿qué tan lejos llegaría por redimir su éxito? La mañana de la presentación llegó, brillante pero llena de incertidumbre. Carlos se miró en el espejo de su hogar, notando las ojeras que cruzaban su rostro como símbolos de desvelo y lucha interna. El nudo en su estómago podía augurar tanto una oportunidad como un colapso. Cuando finalmente se dirigió a la oficina, cada paso se convirtió en una batalla entre la esperanza y el pánico. Entró a la sala de conferencias con la mente dividida. Preparó su presentación con la precisión técnica que siempre había manejado, pero en esta ocasión, sabía que las cifras no podrían ser el único argumento. Mientras el proyector iluminaba la pantalla, recordó las historias de mujeres como Ana. Parecía más un sueño que un proyecto viable. Pero había llegado un momento, construir sobre la base emocional que le ofrecía su vivencia más reciente, sobre todo lo que había aprendido de Ana. Cuando comenzó a hablar, su voz tembló, resistiendo la presión de las expectativas. En lugar de enfocarse solo en los números, compartió su descubrimiento de la verdadera riqueza, el potencial humano. Monologó sobre el impacto de empoderar a las mujeres con herramientas que cambiarían no solo sus vidas, sino también las vidas de sus familias y comunidades. Cada emoción que expresaba resonaba en el auditorio de diversas maneras. Algunos asistentes mostraban sorpresa, mientras que otros, el escepticismo se dibujaba en sus rostros. Una voz enérgica interrumpió sus pensamientos. Carlos, con todo respeto, esto suena noble, pero ¿qué ganamos nosotros? Era un ejecutivo conocido por su enfoque metódico y sin emociones. Las palabras de su colega se clavaron como cuchillos. En ese preciso momento, la imagen de Ana durmiendo en el suelo volvió a su mente, y con ella, un torrente de determinación fue liberado. Lo que ganamos, replicó con más firmeza de la que había sentido antes, es la oportunidad de ser parte de un cambio real. No estamos simplemente vendiendo productos, podemos ser agentes de transformación. A medida que prosiguió, las miradas cambiaron. Algunos en la sala comenzaron a reflexionar. Un par de sonrisas tímidas emergieron mientras sus compañeros se interesaban cada vez más. Pero el camino seguía lleno de obstáculos. Uno de sus mayores detractores, un inversor con una fama de implacable, pidió más detalles sobre la viabilidad financiera del programa. Carlos sintió un atisbo de pánico,
pero en lugar de ceder, se propuso abordar la crítica con honestidad. Así, se prereplicó con cifras concretas sobre el retorno de la inversión, mostrando ejemplos de programas similares y su éxito. Sin embargo, al hacerlo, se dio cuenta de que había una parte del que seguía aferrándose a una realidad tangible. Aquí no estaba solo vendiendo un sueño. Habría que trazar un plan que combinara su experiencia profesional con la realidad de aquellas mujeres a las que quería ayudar. Carlos sintió que, entre diagrama y cifra, se estaba reescribiendo una historia, la suya, la de Ana, la de muchas otras. Cuando terminó su presentación, la sala quedó en un silencio contemplativo. Las miradas que antes brillaban por el escepticismo ahora mostraban un destello de posibilidad. Carlos se retiró en silencio, sintiendo el peso de la tensión que había estado cargando. Sin embargo, cuando su jefe se acercó con una expresión seria, el corazón se le aceleró. «Vamos a discutir esto más a fondo, Carlos», le dijo en tono grave. Carlos se sintió aliviado, pero también bajo un nuevo tipo de presión. Había despertado inquietudes y, tal vez, había abierto un camino hacia el cambio real. ¿Acaso su idea había comenzado a crear un eco positivo entre sus colegas? Pero, al mismo tiempo, el temor se cernía mirándole desde el horizonte. ¿Qué pasaría si fracasaba y perdía todo lo que había construido hasta ahora? Mientras pensaba en la respuesta, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un aviso de Ana, sugiriendo una reunión para hablar sobre su progreso. La incertidumbre se volvió a apoderar de él, tal vez su vida. Estaba a punto de cambiar en más formas de las que había imaginado. Estaría preparado para lo que vendría, no solo en su trabajo, sino también en la relación entre ambos. La inquietud creció. Cada vez más, la línea entre su éxito y su deseo de ayudar a los demás parecía difuminarse, y en ese instante, entendió que estaba al borde de una bifurcación. ¿Qué decisiones tomaría a partir de aquí? El camino se presentaba lleno de decisiones críticas, y Carlos se sintió atrapado entre el deseo de avanzar y el temor a perder su esencia. El día siguiente a la presentación fue un torbellino de emociones para Carlos. Pese a la incertidumbre que le acompañaba, la idea de reunirse con Ana lo llenaba de una emoción inesperada. Mientras tomaba un café, reflexionó sobre cómo había evolucionado su perspectiva laboral. Aquella presentación no solo había marcado un hito profesional, sino que había desencadenado en él preguntas sobre su propio propósito y lo que realmente deseaba aportar al mundo. Cuando llegó al parque donde habían acordado encontrarse, el aire fresco y la luz del sol le dieron un pequeño respiro. Ana lo esperaba sentada en un banco, su mirada serena pero con un destello de inquietud en sus ojos. Al acercarse, Carlos notó algo en su expresión que le hizo sentir que estaba a punto de recibir una revelación. No solo iba a hablar de su proyecto, había un intercambio de vivencias que necesitaba ser realizado. «Carlos», comenzó Ana, «he estado pensando mucho en lo que dijiste en la presentación. Me llegó directo al corazón. Pero tengo miedo». Su voz se quebró levemente y Carlos sintió el nudo en su pecho. «¿Miedo a qué?». Se atrevió a preguntar, sabiendo que cada palabra que decidiría intercambiar sería clave en ese momento. «Quiero que este proyecto tenga éxito, para mí y para muchas mujeres como yo. Pero, al mismo tiempo, no quiero que lo que signifique para ti cambie. No quiero que esto se convierta solo en un número más», confesó, mirándolo a los ojos con una sinceridad que lo estremeció. Carlos comprendió que ella también se encontraba al borde de una bifurcación. Se dio cuenta de que aquello no era solo un proyecto empresarial, era una interconexión de destinos y sueños. «No puedo prometer que esto sea fácil, Ana. Pero estoy dispuesto a dar lo mejor de mí para que funcione», le respondió, sus palabras cargadas de compromiso. A medida que continuaban conversando, Carlos se percató de que las inseguridades que había enfrentado en la sala de conferencias se reflejaban ahora en las preocupaciones de Ana. Ambos estaban inmersos en un mar de dudas, luchando por formular sus expectativas y temores. Sin embargo, en ese espacio de vulnerabilidad, surgieron los cimientos de una asociación sólida. «Lo que necesitamos es crear un plan que refleje tanto la viabilidad financiera como el impacto social», propuso Carlos, comenzando a visualizar una hoja de ruta que amalgamara recursos y sueños. Ana asintió, y algo en su energía cambió. «Quiero ser parte activa de ese plan, no solo una figura emblemática. Mi historia puede ser el crisol de muchas otras. Juntas podemos enseñarle a la gente que esto tiene un valor mucho más grande que el dinero», afirmó, y Carlos sintió como la chispa de su convicción se encendía en ambos, pero a medida que avanzaban en la conversación, una nueva preocupación surgió en la mente de Carlos. El ejecutivo que había cuestionado su propuesta todavía estaba ahí, esperando su siguiente movimiento. Un ataque directo podía ser inminente, añadiendo presión a sus esfuerzos conjuntos. La idea de tener que enfrentarlo nuevamente lo llenó de ansiedad. «¿Qué vamos a hacer si requerimos más apoyo?».
Necesitaremos aliados en la empresa que respalden nuestra visión, sugirió, pensando en cómo reclutar a aquellos que aún dudaban. Ana sonrió en respuesta, como si de pronto entender que no estaba solo en esta batalla le otorgara un nuevo tipo de fuerza. ¿Y si fallamos, qué pasará? ¿Y si no logramos que vean lo que nosotros vemos? Preguntó, teniendo en cuenta la realidad que los acechaba. Carlos se quedó en silencio, enfrentando la desoladora idea de pérdida. Había una verdad inquietante en sus pensamientos, el temor al fracaso podría ser más fuerte que su deseo de éxito. Cuando finalmente se despidieron, Carlos sintió que algo profundo había cambiado en su interior. Ahora no solo estaba luchando por su propósito, sino que su realización personal se había entrelazado con la búsqueda de un impacto colectivo. Podía realmente sostener esa dualidad sin traicionar su esencia, mientras se alejaba, la presión de la incertidumbre volvía a golpearlo. Mirando hacia el horizonte, sabía que el siguiente paso exigiría decisiones aún más difíciles. La línea entre su vida personal y profesional se difuminaba, y cada elección haría vibrar su vida de maneras que apenas podía imaginar. ¿Sería capaz de sostener el impulso que había generado, sin perderse a sí mismo en el camino? Carlos regresó a su oficina sintiendo el peso de la conversación con Ana todavía fresco en su mente. Aquella tarde, en el parque, había visto en sus ojos un reflejo de sus propias inseguridades. Era un recordatorio de que su viaje no era solo un camino hacia el éxito profesional, también implicaba una responsabilidad hacia otros. Mientras revisaba correos electrónicos y documentos, la idea de que todo lo que había construido podría beneficiarse de una visión más amplia era cada vez más contundente. Sin embargo, la obsesión por el pasado y la expectativa del futuro comenzaron a acometer su mente. El ejecutivo que había cuestionado su propuesta aparecía como un espectro en cada rincón de su pensamiento. Tenía que hacer algo al respecto, no podía permitir que la duda ajena socavase su convicción. Tendría que ganarse su respeto, pero con bases sólidas, no solo palabras vacías. Decidió organizar una reunión informal en su oficina con algunos de sus colegas más cercanos, aquellos que apreciaban su visión y compromiso. Comenzó a esbozar un esquema de lo que podría ser un plan de acción para abordar las inquietudes de quienes aún no creían en su proyecto. Era el momento de ser más proactivo y menos reactivo. No podemos quedarnos con lo que hemos hecho hasta ahora, dijo, con una firmeza que tomó a todos por sorpresa. Necesitamos mostrarles el impacto que esto puede tener. Quiero que todos sepan que este no es solo un negocio, estamos creando un cambio genuino. Las palabras resonaron en el grupo, y a medida que discutían estrategias para presentar su propuesta actualizada, algo en su interior comenzó a solidificarse. Había en él un nuevo enfoque, una determinación más intensa. Se dio cuenta de que ya no solo se trataba de su camino individual, estaba tejiendo un nuevo hilo en el tapiz de la empresa, uno que incluía a Ana, a sus colegas y a todas las personas que podían beneficiarse de su visión. Esa noche, tras una jornada de intensa planificación, Carlos se sentó a revisar los recuerdos de su infancia. Abrió un viejo álbum que guardaba en su escritorio. Recorría las imágenes de sus sueños, sus fracasos y las enseñanzas que habían moldeado su carácter. Lo que había comenzado como una aventura individual ahora se estaba convirtiendo en un viaje colectivo. También recordaba cuando su madre solía animarlo a seguir sus sueños, a no rendirse jamás. Esa memoria lo impulsó a seguir adelante, a no dejarse abatir por el miedo al fracaso. Mientras las semanas avanzaban, la presentación del nuevo plan iba tomando forma. El día de la reunión con el ejecutivo se aproximaba, y con él aumentaban las palpitaciones en su pecho. En las noches, buscaba la forma de mediar entre su necesidad de ser escuchado y el temor a ser criticado. ¿Acaso había preparado lo suficiente? En esos momentos de incertidumbre, se encontró con la pregunta reveladora: ¿qué significa realmente el éxito para mí? La mañana de la presentación, Carlos se sintió invadido por un aguijón de ansiedad. Sin embargo, recordó la energía que Ana había compartido. En lugar de evitar el miedo, eligió mirarlo de frente. Era un paso desconcertante, pero también liberador. Sabía que su propósito no solo debía brillar en un estrado, sino en cómo se relacionaba con la esencia de su proyecto. La sala estaba llena y el silencio se hizo palpable cuando comenzó a hablar. Sus palabras fluían, apoyadas en la pasión, la lógica y la genuina emoción de su visión. Pero en medio de la presentación, el ejecutivo lo interrumpió con una lista de objeciones. Fue un golpe seco que detuvo el tiempo. Carlos sintió que en ese momento todo podría desmoronarse, pero cuando escuchó la voz de Ana resonando en su mente, se armó de valor. Permítame abordar esas inquietudes, dijo, y se encontró no solo defendiendo su proyecto, sino también explicando por qué importaba tanto para él y para tantas personas más. Mientras la reunión avanzaba, Carlos se dio cuenta de que estaba frente a una bifurcación decisiva. Todo lo que
Había aprendido hasta ese momento y cada elección que había hecho, lo habían llevado allí. Ahora, la pregunta más acuciante era si sería capaz de sostener su visión sin verse arrastrado por las dudas externas. Al concluir la reunión, sintió una extraña mezcla de alivio y expectación. Había mostrado lo que realmente significaba para él, pero el peso de la recepción del ejecutivo quedó colgando en el aire. Mientras esperaba su respuesta, Carlos intuyó que el verdadero desafío apenas comenzaba. La lucha por su proyecto no solo era un conflicto externo, era el cambio interno que necesitaba, poniendo a prueba todo lo que había construido. Al mirar por la ventana de su oficina, se sintió atrapado entre dos caminos, el de la conformidad o el de la autenticidad. ¿Cuál elegiría? La decisión estaba por llegar y con ella el eco de su verdadero destino. La semana siguiente se deslizaba ante Carlos, quien intentaba equilibrar las expectativas del ejecutivo con su deseo de ser auténtico. La respuesta a su presentación seguía sin llegar, lo que alimentaba su preocupación. Había aprendido a no dejarse llevar por la ansiedad, pero en esta ocasión, el silencio calaba hondo, como un eco que reverberaba en su interior. Durante esos días, Carlos decidió sumergirse en su trabajo. Se dedicó a revisar cada detalle de su propuesta, las métricas de impacto, el análisis de mercado e incluso los testimonios de aquellos que se beneficiarían de su visión. Para Carlos, había llegado el momento de no solo esperar una respuesta, necesitaba anticiparse a cualquier tipo de rechazo. Cualquier oportunidad de mejorar su propuesta se tornó un reto personal. Desglosó cada parte del plan con meticulosidad, buscando enfoques innovadores que demostraran el valor de su trabajo. En las noches, se sentaba a revisar cada idea, cada palabra, convencido de que la siguiente revisión podría ser la clave que lo distinguiera. Sin embargo, cada vez que se acercaba al final del proceso, algo lo inquietaba. No era el miedo a fracasar, sino más bien la sensación de que podía hacer más. Cada vez que pasaba por el pasillo de su oficina, sus colegas le sonreían y le mostraban apoyo, pero él sentía una desconexión creciente. Su lucha interna se había convertido en un diálogo silencioso, estaba atrapado entre ser el líder que había prometido ser y el hombre que aún luchaba con sus propios miedos. Una tarde, después de una larga jornada, recibió un correo. Era un mensaje formal del ejecutivo. La respuesta, si se puede llamar así, era un aplazamiento. Carlos pudo sentir la mezcla de frustración y alivio. Aplazar la evaluación de su propuesta le daba más tiempo, pero también significaba más incertidumbre. La montaña rusa emocional en la que había subido se hacía cada vez más extenuante. Fue entonces cuando decidió cambiar su enfoque una vez más. En lugar de esperar pasivamente, planeó una breve pero directa reunión con el ejecutivo. Carlos sabía que ninguna palabra dulce o acción calculada podría sustituir la fuerza de una relación personal. Con determinación en sus pasos, fue donde su superior y pidió un espacio para dialogar. No solo quería presentar su proyecto, sino también compartir su viaje, su pasión. Sin embargo, la respuesta del ejecutivo fue cautelosa. Su mirada expresaba escepticismo, y aunque el respeto estaba presente, también había una posibilidad de rechazo latente. Carlos, valoramos tu empeño, pero estamos viendo otras opciones. Necesitas ofrecer algo realmente innovador. Esa frase lo impactó más de lo imaginado. No se trataba de hacer su propuesta más brillante, se trataba de exponer su historia, de hacerle ver su valor humano y profesional. De pronto, entendió que su autenticidad tenía más peso que cualquier gráfico que pudiera presentar. Era hora de combinar su propósito personal con su visión profesional. Esa noche, bajo la tenue luz de su escritorio, se sumergió en la escritura. No solo se trataba de cifras y resultados, debía expresar por qué había comenzado este camino, los sacrificios, la pasión por el cambio y, sobre todo, la posibilidad de inspirar a otros. Con cada palabra que plasmaba, su convicción se hacía más poderosa. Se dio cuenta de que aunque la presentación formal estaba en el horizonte, el viaje más significativo había comenzado en su interior. La conexión que buscaba establecer ya era una realidad, y ahora tenía el poder de transformarla en una narrativa cautivadora. Al terminar, sintió una mezcla de liberación y determinación. Había dado un paso más hacia la autenticidad que tanto anhelaba, y se preguntó, ¿sería esto suficiente para cambiar la percepción del ejecutivo? Quería creer que sí, pero sabía que el camino apenas empezaba. La próxima reunión sería decisiva. Sin embargo, no imaginaba que, en su camino hacia la autenticidad, algo fuera de su control lo llevaría a un destino inesperado, donde su vida cambiaría para siempre. ¿Acaso su búsqueda de conexión y de valor lo llevase a enfrentar una realidad que nunca había anticipado? La respuesta parecía burlar su destino en el horizonte. Las horas previas a la reunión se convirtieron en un laberinto de pensamientos para Carlos. Se miraba en el espejo cada mañana, insistiendo en que debía ser su mejor versión, no solo un profesional competente, sino un ser humano genuino.
Esa dualidad entre su necesidad de aceptación y su deseo de ser auténtico era cada vez más evidente. Al salir de la oficina, el eco de sus inseguridades lo perseguía, pero este día, algo en su interior respondía con fuerza. El día de la reunión llegó y el pulso de Carlos se aceleró. Su presentación había sido afinada, pero no solo en términos de contenido, había incorporado su voz, su historia. Sabía que no podía esperar cambios radicales de inmediato, pero sí había dejado entrever su vulnerabilidad, su esencia. Con cada diapositiva que pasaba, percibía que se distanciaba de su antiguo yo y abrazaba a un nuevo Carlos más audaz. A veces, el valor más grande no está en los números, sino en la pasión que hay detrás de ellos, murmuró para sí mismo antes de entrar a la sala. La luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro de una manera que nunca antes había mostrado, confiado, decidido y, sobre todo, auténtico. Al verse frente al ejecutivo, Carlos sintió una mezcla de respeto y nerviosismo. Mientras empezó a presentar, sus palabras fluían con naturalidad. Compartió anécdotas de su trayectoria, momentos de duda y descubrimientos. Narró la motivación que lo había llevado a crear su propuesta. A medida que avanzaba, notó una leve transformación en la expresión del ejecutivo, una atención más concentrada, una apertura inesperada. Cuando terminó, hubo un instante de silencio en el que el tiempo pareció detenerse. El ejecutivo reflexionó y al final, expresó: Carlos, aprecio tu autenticidad. La propuesta tenía elementos sólidos, pero lo que realmente marcó la diferencia fue tu historia. Eso podría resonar no solo aquí, sino en todo el equipo. Carlos sintió una ola de alivio, pero sobre todo, orgullo. Había vuelto a conectar con lo que realmente importaba y por primera vez, el camino hacia su autenticidad se sentía más claro. Salió de la reunión con una nueva energía, una determinación renovada. Ya no se trataba solo de su crecimiento profesional, sino de la capacidad de influir y conectar auténticamente con otros. Sin embargo, mientras se dirigía hacia su escritorio, su teléfono vibró. Un mensaje urgente de un amigo lo invitaba a un evento esa misma noche. Al abrir el mensaje, Carlos sintió un escalofrío. La madre de un compañero de trabajo había sido vista durmiendo en la calle. Esa imagen lo golpeó con fuerza. Sabía que no podía ignorar esta situación. Se encontró contemplando un dilema que iba más allá de su desarrollo personal, como su nueva perspectiva podía influir en su entorno inmediato. Estaba decidido a actuar, pero la pregunta que resonaba en su mente era cómo equilibrar su búsqueda de autenticidad y su nueva responsabilidad social. Carlos intuyó que esta experiencia podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. La conexión que había encontrado en su presentación estaba a punto de ampliarse a un nivel completamente diferente. ¿Qué decisión tomaría y cómo influiría eso en su desarrollo personal? El camino por recorrer prometía nuevas y complicadas realidades. Carlos se detuvo a mitad de camino, su mente llena de imágenes de la madre durmiendo en la calle. La realidad cruda de esa situación lo sacudió, provocando que reflexionara sobre su propia vida y los privilegios que daba por sentado. Las luces de la oficina parecían más frías ahora. Cada escritorio, cada pantalla brillante le recordaba que dentro de esas paredes, todos estaban inmersos en una burbuja de confort. Pero afuera, el mundo continuaba girando de manera diferente, donde las historias de lucha y sufrimiento eran comunes. Su corazón latía con una urgencia creciente, sabía que este momento podía convertirse en un punto de inflexión. En las siguientes horas, Carlos se enfrentó a un dilema abrumador. Con cada minuto que pasaba, se preguntaba cómo su nueva perspectiva sobre la autenticidad se traduciría en una acción significativa. ¿Sería capaz de tomar ese riesgo? La autenticidad que había comenzado a forjar en su trabajo podría encontrar una vía de expresión más poderosa en esta situación. Esto no solo implicaba ser valiente en las reuniones, sino también en la vida real. Mientras su mente divagaba, Carlos recordó una frase de un mentor que había tenido en el pasado: la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Sentía que esas palabras resonaban más que nunca. Con determinación creciente, envió un mensaje a su amigo, confirmando su asistencia al encuentro. Parecía que el universo lo estaba llamando hacia algo más grande. Al llegar al lugar, una mezcla de nervios y adrenalina lo invadió. La atmósfera era tensa, pero había un aire de camaradería en las miradas que se cruzaban entre los presentes. Sin embargo, cuando vio a su compañero de trabajo, la tensión se convirtió en una manifestación palpable. La preocupación en su rostro era evidente. Carlos decidió acercarse y ofrecer su apoyo de inmediato. ¿Cómo está tu madre?, preguntó, sintiendo que su corazón se encogía por la impotencia. No lo sé. La última vez que la vi fue anoche, respondió el compañero, con un hilo de voz. Está pasando por un momento muy duro.
La inseguridad puede hacer que te sientas como si no hubiera salida. La charla se desvió hacia acciones concretas que podían tomar. La urgencia se intensificó y, en lugar de simplemente escuchar, Carlos se sintió llamado a ser parte de la solución. Realizar una colecta, crear conciencia en la oficina, involucrar a más compañeros para ayudar. Los pensamientos fluyeron, las ideas comenzaron a tomar forma, y en ese espacio de conversación fue recibiendo apoyo. En ese instante, Carlos redescubrió una faceta inesperada de sí mismo, su capacidad de liderazgo, de reunir a otros en torno a un objetivo común, no solo en su trabajo, sino también en acciones sociales. La conversación se volvió un plano de acción. En su mente, Carlos delineaba los pasos a seguir. Podía no cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero tal vez una madre y su hijo podrían ver un rayo de esperanza. En ese instante, comprendió que su autenticidad ahora no solo impactaba su carrera, sino que empezaba a tocar la vida de otros. Sin embargo, al salir del encuentro, una nueva inquietud afloró. Podría enfrentar las críticas de aquellos que no compartían su visión. ¿Y si el cambio que intentaba promover fracasaba? La pregunta latente lo acechaba mientras caminaba hacia su coche, y la respuesta se hacía cada vez más elusiva. ¿Estaba preparado para lidiar con la oposición que seguramente vendría? El horizonte se oscureció al caer la noche, pero en su pecho, una chispa había comenzado a brillar. Ahora, Carlos sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con una mezcla de emoción y temor, se preguntaba si podía ser un faro de cambio no solo para su entorno inmediato, sino para sí mismo también. La pregunta era, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para vivir su auténtica verdad? Carlos se sentó en su coche, las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas. Con cada minutero que marcaba el tiempo, la decisión de actuar resonaba más fuerte en su mente. Había sentido un impulso inquebrantable de ser parte de una solución, pero el eco de sus inseguridades no cesaba. La voz interna que cuestionaba su valor y su competencia crecía en intensidad. La mañana siguiente, Carlos llegó a la oficina con un nuevo propósito. Había decidido no solo hablar de cambio, sino ser el cambio. La idea de reunir a sus compañeros en torno al objetivo de ayudar comenzó a tomar forma en su mente. Sentarse en su oficina, en un entorno repleto de logros superficiales, se sentía insuficiente. No quería ser solo un testigo de la lucha ajena, quería ser un actor principal en la historia. Cada interacción del día se tornó en una oportunidad de compartir su visión. Cuando sus compañeros comentaban sobre triviales problemas, Carlos los desafiaba a reflexionar sobre lo que realmente importaba. Las miradas de algunos se tornaban escépticas, mientras que otros se mostraban intrigados. Fue en una de esas conversaciones en la sala de descanso donde sintió que el engranaje estaba empezando a moverse. ¿Y si todos aportamos una pequeña cantidad de dinero para ayudar a quienes lo necesitan? Podríamos hacer algo significativo, sugirió, notando que su pasión comenzaba a contagiar a los demás. La respuesta fue una mezcla de silencio y murmullos, pero algo en el aire cambió. La idea que antes parecía distante comenzó a parecer posible. No obstante, mientras más avanzaba en su proyecto, también crecían sus dudas. ¿Tenía realmente la capacidad para liderar una iniciativa así? Cada plan que delineaba en su mente se topaba con la dura realidad de las posturas opuestas. La presión de los estándares profesionales y el temor a la crítica erguían muros en su interior. El dilema entre su deseo de autenticidad y la necesidad de ser aceptado se volvió un peso que no podía ignorar. Un día, después de una reunión en la que sus ideas fueron cuestionadas, sintió que el escepticismo a su alrededor lo aplastaba. La chispa que lo impulsaba parecía desvanecerse. Regresando a casa, se sintió abrumado por la idea del fracaso. Las imágenes de la madre en la calle y su hijo, de quienes se había preocupado, regresaron a su mente. Su promesa de hacer algo significativo se sentía cada vez más inalcanzable. Sin embargo, la noche trajo consigo un momento de lucidez. En un instante de meditación, Carlos se enfrentó a sus propios miedos. Recordó que cada líder tiene su camino lleno de dudas, y que, en última instancia, lo que definía su éxito no era la falta de críticas, sino su persistencia ante ellas. Se dio cuenta de que su autenticidad no podía depender solo de la aprobación ajena. Decidió formalizar la reunión que había estado estudiando en su mente. Comenzó a delinear un plan en el que pudieran involucrarse todos, donde se celebraran las aportaciones de cada persona, sin importar su magnitud. En lugar de ser el líder autoritario, se enfocaría en cultivar un entorno de colaboración, donde cada voz contara. La determinación floreció en él con cada palabra que escribía. Sin embargo, también se avecinaba una nueva inquietud. Permanecerían al lado de su visión cuando se presentaran verdaderos desafíos. La mañana siguiente, con su propuesta en mano, se dirigió a la oficina, sintiendo que la tensión en el aire era casi palpable. Por un lado,
la emoción de compartir algo significativo, y por el otro, el temor de que su iniciativa fuera desestimada. La línea entre el éxito y el fracaso nunca había sido tan delgada. Cuando entró en la sala de reuniones, las miradas se posaron en él. Era el momento decisivo. Podría ser realmente el catalizador del cambio que tanto había anhelado, o se convertiría en solo otra voz que se perdiera en el ruido. A medida que abrió la boca para hablar, el silencio se adensó, y en su mente, la pregunta era clara: ¿estaba realmente preparado para enfrentar lo que venía? Carlos había recorrido un camino lleno de reflexión, autodescubrimiento y desafío. En ese instante crucial, sin embargo, todo lo que había vivido culminaba en una única verdad: la autenticidad y el estatus profesional podían coexistir. Mirando a sus compañeros en la sala de reuniones, comprendió que no solo estaba en juego su futuro, sino también la oportunidad de influir en la vida de muchas personas como Ana y su hijo. Cuando comenzó a presentar su propuesta, cada palabra era un testimonio de su viaje. No solo habló de cifras, sino que compartió historias, dejó que sus emociones hablaran. Describió cómo había cambiado su perspectiva después de conocer a Ana y cómo esa conexión había encendido una llama en su interior. Se reflejó un compromiso genuino en su voz. Sus compañeros respondieron ante la autenticidad y la valentía con que abordaba los desafíos de su propuesta. Al finalizar su exposición, la sala permaneció en un silencio expectante. Carlos sintió que había entregado más que un proyecto, había compartido su propósito, su razón de ser. Uno de los ejecutivos que antes se había mostrado escéptico se inclinó hacia adelante, mirando a Carlos con seriedad. Carlos, aprecio la honestidad con la que has abordado esto. No solo queremos números, queremos un sentido, una visión de futuro. Has captado algo esencial. Fue un alivio, pero el verdadero triunfo era que Carlos no solo había convencido a sus pares, sino que había logrado conectar su vida profesional con su deseo de hacer el bien. La atmósfera en la sala cambió, como si el aire se viera cargado de posibilidades. El ejecutivo esbozó una sonrisa y declaró: estamos dentro. Vamos a trabajar en esto juntos. En ese momento, la carga que había llevado durante tanto tiempo se disipó. La inseguridad que había dominado su vida se transformó en una sólida certeza: había descubierto su voz. La fusión de su éxito profesional y su deseo de cambio ahora era palpable. Carlos no solo había logrado un proyecto, había dado el primer paso para ser un agente de transformación. Los días siguientes fueron un torbellino de entusiasmo y actividad. Con el apoyo de su empresa, Carlos empezó a integrar el programa que había ideado, el cual proporcionaba capacitación y recursos a madres solteras. El impacto comenzó a sentirse casi de inmediato. Ana se convirtió en una aliada crucial, utilizando su historia para inspirar a otras mujeres. Juntas, lideraron talleres, donde cada madre se sintió valorada y empoderada, recibiendo herramientas que les permitirían superar adversidades. En medio del bullicio de la vida en la oficina y los talleres, Carlos sintió una profunda satisfacción. No solo estaba ayudando a otros, estaba evolucionando él mismo en el proceso. La presión por ser visto tuvo un giro renovador. Ahora se trataba de ser un facilitador del cambio. Encontró su nuevo propósito, que iba mucho más allá de sus logros personales. La culminación de su viaje llegó en un evento donde se celebraba el éxito del programa. Ana fue la oradora principal y, al mirar hacia la audiencia, con lágrimas en los ojos, declaró: gracias a Carlos por creer en nosotras. No solo nos ha dado herramientas, sino también la oportunidad de soñar de nuevo. Su resonante afirmación penetró en el corazón de todos, elevando el sentido de comunidad que habían forjado. Carlos, parado entre la multitud, sintió una oleada de emoción y orgullo. Había logrado transformarse de un hombre enclavado en su zona de confort a un verdadero líder, orientando su vida hacia un propósito claro. Su conexión con Ana y las mujeres que habían comenzado a empoderarse significaba que había alcanzado un nivel de realización personal que jamás había imaginado. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza de la vida estaba en la posibilidad de cambiar vidas. Esa noche, mientras caminaba por las luces vibrantes de la Ciudad de México, sintió que no solo había encontrado su voz, sino que había also impactado el mundo a su alrededor, lo que fue un logro tangible. Carlos había conquistado su propio camino al propósito, abrazando la autenticidad en su vida personal y profesional. No era ya solo un empresario exitoso, sino un agente de cambio genuino. Ahora, mientras publicamos esta historia, los animo a ser parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impresionante final y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo real, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estar aquí y actuar.
No esperen ni un segundo más para formar parte de este viaje hacia el cambio.